Bueno, nosotros cuando hicimos la reunión, habíamos pensado traer a la PA porque nos parece uno de los movimientos sociales que en los últimos años en España ha tenido más relevancia y más movimiento, porque desde que surgió en 2009 en Barcelona, ha sido prácticamente el que más, aparte del 15M y lo poco que se ha podido sacar bueno de ello, en el sentido medios de comunicación, que la PA más o menos es un movimiento respetado y no está tan criminalizado como pueden ser otros. Así que nuestra idea era esa, ver cómo ha ido evolucionando desde que surgiera hace casi 7 años ya, cuál es su labor social, tanto como movimiento social en las calles, en las manifestaciones, su labor en los juzgados, cómo se ha institucionalizado también con Ada Colau, que fue una de las fundadoras, que ahora es alcaldesa de Barcelona, y nuestra idea era esa, tratar de transmitir cómo este movimiento, que empezó en una pequeña oficina para ayudar a gente que se estaba quedando fuera de sus casas, cómo ha llegado a lo que es hoy. Y si nos pudieras contar más o menos cuál es vuestra labor y cómo actuáis. Sí, vale, pues primero simplemente primeramente agradecer que hayáis confiado en nosotros que nos hayáis llamado o nos pongáis como modelo para describir lo que es un movimiento de empoderamiento, de lucha y de transformación social. Y nada, pues enlazando con la conversación que tenía con la compañera, pues, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos a día 9 de marzo, dada la casualidad que esa charla se hace un día después del Día de la Mujer Trabajadora, hay que mencionar o hay que tener en cuenta que allá por el año 2007-2006, cuando la gente, en este caso, no podía pagar las hipotecas que estaban plagadas de cláusulas abusivas, que era un procedimiento de ejecución hipotecaria injusto, ilegal y contrario a los derechos humanos, se estaban produciendo los primeros desahucios. Allí pues no había nadie, había menos gente que aquí. Venían los policías armados, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al servicio de las grandes entidades financieras y eran desahuciadas familias enteras, y no solamente eran desahuciadas familias enteras que se quedaban en la calle por no poder pagar debido al paro de la mal llamada crisis y bien llamada estafa, se quedaban en la calle, no solamente se quedaban, sino que se quedaban con una deuda perpetua que lastraba su vida y su futuro ante las entidades financieras. Y no solamente éramos pocos en aquel momento, no solamente éramos pocos, sino que nos teníamos que enfrentar a una hegemonía dominante en cuanto al pensamiento que era bastante dañina. Nos encontrábamos con el pensamiento de decir, bueno, si no pueden pagar es lógico que les eche el banco, por ejemplo. O porque se han metido, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque nos hemos metido en hipoteca de 200.000, de 300.000 euros cuando en el fondo ganábamos poca cantidad de dinero. O bueno, bien, que se hubieran ido a vivir de alquiler, no con un préstamo hipotecario. Si no pagan, es normal que les echen. Esa era la opinión mayoritaria de aquella época. Cuando aquí en Madrid un grupo de mujeres, porque como siempre las mujeres lleváis la delantera en cuanto a la lucha social, y en eso sí que lo tenemos que agradecer, y la PA, si algo le caracteriza, es que es una lucha feminista. Es una lucha feminista porque realmente las mayores activistas han sido mujeres, y muchas de ellas también han sido extranjeras, hay que reconocerlo. Muchas mujeres que han perdido, tuvieron que huir de su país debido a los gobiernos neoliberales, fundamentalmente de América Latina, ecuatorianas, bolivianas, peruanas, y debido a la crisis, porque siempre evidentemente la crisis no golpea igual a todo el mundo, sino golpea igual más muchas veces a las capas populares, a las clases trabajadoras. Pues fueron esas mujeres las que encendieron la mecha. Encendieron la mecha de decir o de denunciar públicamente un drama silencioso, que era el que familias enteras, por no poder pagar, se tuvieran que ir a la calle y tener encima una deuda perpetua y perenne con las entidades financieras. Y aquí tenemos que decir que ante los requerimientos que hacían 4 visionarias o cuatro locas, por así decirlo, obteníamos la respuesta de supuestamente un gobierno de izquierdas como era el del Partido Socialista en aquella época, con la famosa rueda de prensa de Carmen Chacón diciendo que iba a agilizar el desahucio express. Esa fue la respuesta en aquel momento, y en aquel momento pues nadie hablaba de lo que era la palabra desahucio o de lo que era procedimiento de ejecución hipotecaria. Luego llegó el 15M,
un movimiento sin duda que supuso una transfusión de sangre, una revitalización de los movimientos sociales, un nuevo impulso hacia los movimientos alternativos que estaban totalmente desesperados, durmientes y decepcionados con la vía institucional que estaban tomando algunas fuerzas más o menos del cambio, que en aquella época estaban dentro de PSOE, Izquierda Unida, y fundamentalmente supuso un eslabonazo. El primer desahucio después del 15M, el famoso desahucio de la calle Naranjo en Tetuán, fueron más de 300 personas a paralizar ese desahucio. Y empezó la paz, realmente no empezó en ese momento, pero empezó la paz a estar en el centro del debate político. La gente se empezó a cuestionar por qué había preceptos en la propia Constitución española que establecían el fin social de la propiedad, el derecho a la vivienda, el fin efectivamente de que la riqueza nacional debe estar subsumida al interés nacional, al interés general, y la gente se empezó a cuestionar, a plantear. La gente, aquella que pasaba de largo y veía como había lecheras en la puerta de las familias trabajadoras y se desahuciaban y pasaban de largo, ya la gente se empezaba a cuestionar por qué esta barbaridad, por qué las entidades financieras que eran rescatadas con el dinero de todas y de todos se podían quedar con las viviendas y con la vida, el presente, el pasado y el futuro de una familia. Bueno, a partir de ahí empezamos a tener el centro del debate. Y eso es lo importante, la hegemonía fundamentalmente que ha conquistado la paz. A raíz de eso, como sabéis, empezó la recogida de firmas por la iniciativa legislativa popular. Se recogieron 1,5 millones de firmas que no pedían gran cosa, no pedían la expropiación de las entidades financieras, ni pedían la nacionalización de la banca. Pedía unos consensos de mínimos y unas cosas perfectamente reconocibles. Estuvimos hablando y estuvimos pensando a la hora de hacer la ILP que debíamos demostrarles su propia contradicción. Utilizando sus propias normas, veíamos que ellos mismos no la cumplían. El fin, como hemos dicho, simplemente varios artículos constitucionales. Cuando ellos nos dicen, o cuando ellos se les llena la boca de envolverse con lo que es la unidad de España, la bandera española, que es indisoluble, en este caso la unidad de España y la soberanía nacional, que en este caso recaen todos los españoles, nosotros preguntábamos, bueno, ¿y por qué no cumplen los diferentes artículos que hay en la Constitución española que nos amparan? ¿Por qué no cumplen las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenan los desahucios si no hay alternativa habitacional? Bien, pues fundamentalmente a través de eso llegamos a recoger 1,5 millones de firmas con unas peticiones que era la dación en pago, tan sencillo como entregar tu casa si no la puedes pagar y no quedarte con deuda, algo que está en un país tan revolucionario y tan sumamente socialista como Estados Unidos, que es que entregues un bien por el que te has hipotecado y quedes sin deuda. La paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional y el alquiler social. El alquiler social nosotros consideramos que era tremendamente escandaloso que las entidades financieras fueran las máximas tenedoras de vivienda de un derecho tan fundamental y no lo dieran en un alquiler social al servicio del pueblo, al servicio de las personas en este caso que lo requerían. Pues recogemos 1,5 millones de firmas y nos chocamos contra la intransigencia de 183 diputados, que en este caso eran los que tenía el Partido Popular en aquel momento, que decidieron votar no a esa ILP, que supuso un esfuerzo titánico de la sociedad civil organizada. Bueno, conseguimos que nos dijeran no, pero conseguimos centrar el debate. Y ante ese no, los afectados por los desahucios decidieron organizarse y decidieron tomar una decisión que fue muy polémica en aquel momento, que era ir a informar a los vecinos, de los propios políticos o a los propios políticos de por qué querían seguir desahuciando a sus familias y a sus hijos, los famosos scratches, que tanto supusieron poner en la picota a la plataforma afectada por la hipoteca. De hecho, tenemos que recordar que la señora Cifuentes nos llamó terroristas, al mismo tiempo que recibió un premio de la Unión Europea a la plataforma afectada por la hipoteca. Era tremendamente contradictorio. Y Cospedal diciendo que era un movimiento nazi. Sí, bueno, en ese momento sientes impotencia, pero al mismo tiempo siempre sientes alegría. ¿Qué te van a decir los causantes y los defensores del capital y de los que te vulneran los derechos fundamentales que tú estás defendiendo? Pues realmente te van a criticar y te van a utilizar los medios más soeces para desprestigiar tu lucha. Bien,
En ese momento, nosotros señalamos a los políticos de una manera pacífica, respetuosa, pero señalamos a los políticos para decir que ellos eran los verdaderos causantes de la injusticia que estaban sufriendo. La injusticia que, como sabéis, costó vidas. Ha habido personas que no han podido aguantar esta presión y se tuvieron que quitar la vida por no soportar este, hay que decirlo bien claro, terrorismo bancario que suponía pues un tremendo dolor para su futuro y para su presente. Bueno, en aquel momento, cuando la izquierda estaba totalmente, o las fuerzas opositoras al gobierno de la mayoría absoluta del Partido Popular estaban tan sumamente perdidas, por un lado estaba el señor Rubalcaba, entre comillas, estaba en cuerpo, pero no estaba en presencia. Izquierda Unida pues también se peleaba con sus propias contradicciones de participar en las tarjetas Black de Bankia, como era Santín. Se peleaban en sus propias contradicciones. Pues en aquel momento la plataforma afectada por la hipoteca fue, como sabéis, el motor revolucionario, el motor de oposición al gobierno del Partido Popular. Y eso nos llenó de orgullo, porque el movimiento social tiró de los movimientos de los partidos políticos. El Partido Socialista, que hasta ese momento no comulgaba con los postulados de la PA, de una manera oportunista se sumó a los postulados de la PA. Pero bueno, nosotros conseguimos que, salvo el Partido Popular, todos apoyaran esos postulados. Y conseguimos que el Partido Popular elaborara un Real Decreto, el famoso decreto, el Gobierno 6/2012, que no supuso un avance, pero supuso un pequeño resquicio por donde nos intentamos colar. Llegó la famosa sentencia CID, en la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró totalmente injusto, ilegal y contrario a derecho el sistema hipotecario español, y a partir de ahí, pues poquito a poco fuimos ganando derechos para lo que son los hipotecados y lo que son los estafados por esta crisis bancaria. La ley 1/2013, la ley 6/2012, nosotros hemos recurrido toda la ley, las hemos llevado al Constitucional, pero demuestra que cada vez se sienten más arrinconados, cada vez, para callarnos, utilizan reales decretos, leyes, que sí hay que reconocer que suponen un avance, pero que son meramente tiritas ante una hemorragia que sigue existiendo, como sabéis. Yo simplemente tengo que decir la importancia de la plataforma afectada por la hipoteca radica en que en aquella época los postulados de la PA fueron secundados por el 89% de las personas. En las encuestas que había de opinión en aquella época, el 89% de las personas apoyaban que la dación en pago debería establecerse por ley, que los desahucios sin alternativa habitacional deberían paralizarse y que fundamentalmente el alquiler social debería darse a las personas que pudieran pagar, que no tendrías que pagar por un alquiler más de un 30% de tus ingresos o por una letra hipotecaria. El 89% de personas, desgraciadamente, no son todas revolucionarias. ¿Qué quiere decir? Que haya muchas personas, incluso votantes del Partido Popular, que apoyaban los postulados de la PA. Pues eso es lo que estábamos hablando, de crear una hegemonía en el pensamiento. Ya la gente, incluso la gente más reaccionaria, se solidariza cuando una persona va a ser echada de su casa. Se solidariza cuando oímos que Bankia ha sido rescatada con el dinero público, los miembros del Consejo de Administración de Bankia han estado recibiendo dinero de las tarjetas Black y gastando dinero de las tarjetas Black, mientras Bankia no accedía a alquileres sociales, ni a quitas de capital, ni a condonaciones de deuda, y eso pues ha creado una corriente de opinión que ahora es muy difícil echarnos para atrás. ¿Qué pasa? Y ahora nos encontramos con otra lucha, porque, como sabéis, no descubro nada si la historia, al analizar la historia podemos ver que es dialéctica, no siempre los cambios tienen un ritmo lineal, sino que tienen unas situaciones bastante cambiantes. Y ahora los problemas hipotecarios que siguen existiendo han dado paso en muchas de las plataformas de barrio, de pueblos, de todo el Estado, a las obras sociales. ¿Qué son las obras sociales? Pues es, llamado pronto, claro y mal, la famosa ocupación. Cuando las personas han sido desahuciadas de sus viviendas, o cuando las personas no han podido pagar un alquiler de un particular en la calle, o cuando no han podido acceder a una vivienda pública, ya que, como sabéis, han sido vendidas muchas de ellas a los fondos buitre, que también, por cierto, desde la PAL lo hemos combatido, hasta la saciedad lo estamos combatiendo, pues ante ese cambio de paradigma, lo que es la situación social en este momento, nos encontramos que muchas personas, y en esto sí que hubo en los primeros años mucho conflicto, porque había personas que no lo entendían, pero
menos mal que la mayor parte de las plataformas y las asambleas lo han entendido perfectamente. Cuando una persona, una madre de familia que está sola, familia monoparental, la han echado de su propia casa, ha pedido cientos de solicitudes al IBIMA, a la empresa municipal de la vivienda, a Bankia, al Banco Santander, y no le han dado ninguna solución, y está en paro, no la puede alquilar ningún piso, no solamente es justificable que entre en un piso de una entidad financiera que se encuentra vacía y va a especular con él, es que es una obligación. Los derechos muchas veces no se otorgan, se conquistan. Y si esa mujer que ha entrado en una casa de ocupa porque no tenía otro remedio, empieza a organizarse, empieza a luchar con las partes respectivas y empieza ni más ni menos que a cumplir el propio fin social de la Constitución y el propio artículo 47 de la Constitución y las propias resoluciones internacionales que establecen que las viviendas vacías de entidades financieras que han sido despojadas a los deudores hipotecarios con procedimientos de ejecución hipotecaria injustos tienen que estar al servicio de las entidades populares, porque como muchas veces decimos, si Bankia es nuestra, porque Bankia la hemos rescatado todos, sus casas también deben ser nuestras. Entonces, vemos que ahora la mayor parte de los casos que nos encontramos son de personas que no les ha quedado más remedio que ocupar para poder vivir, ocupar para poder tener una vida digna y ocupar para poder cumplir ni más ni menos que los preceptos internacionales y los preceptos constitucionales. ¿Qué es la PA? A mí, la PA es un movimiento social que conquista derechos, es el pueblo organizado que conquista derechos. Yo tengo mi ideología, yo milito en un partido político, o sea, no lo tengo que decir, ahora lo diré fuera, porque aquí vengo como PA, y como sabéis, la PA es apartidista, pero no es política, no es apolítica. O sea, el movimiento social, y lo importante de cada movimiento social es que en la PA han confluido y confluyen desde anarquistas hasta comunistas, hasta gente de la posmodernidad, hasta incluso personas de derechas que ha visto que el propio sistema les está quitando sus casas y se ideologizan y dicen, ¿cómo voy a seguir yo apoyando un sistema que me quita mi propia vida? Ahí, desde un respeto a la autonomía de cada uno, luchamos por unos intereses comunes, por unos derechos populares del pueblo, y a partir de ahí hemos visto cómo los políticos ya han tenido, en la mayor parte de los programas electorales, ya el fin de los desahucios y la dación en pago es uno de los puntos que figuran en sus programas electorales. Es difícil, compañeros y compañeras, porque vemos que la mayor parte de los partidos políticos las campañas son financiadas con bancos, o sea, es muy difícil que muerdan la mano que les da de comer. Es muy difícil que cuando vemos que el Banco Santander ha condonado al Partido Popular y al Partido Socialista 100.000 euros de los créditos que les han dado, intenten actuar contra ellos. Es muy difícil, pero bueno, nosotros vamos poco a poco. La importancia de un movimiento social es que a lo largo de la historia de la humanidad, y eso sí que lo tengo claro y me podéis rebatir, porque ya si queréis podemos hacer un pequeño debate, a lo largo de la historia de la humanidad, ningún derecho fundamental se ha conquistado si no ha habido un movimiento social fuerte antes, que haya tirado de la institución, de los partidos políticos, para poder plasmarlo y enraizarlo en lo que es el ordenamiento jurídico del país de turno, en este caso. El derecho de la mujer, el movimiento feminista, no lo empezó ningún grupo político, no lo empezó, sino lo empezaron mujeres que, como en la PA, lloraron mucho, pero esa lágrima, las lágrimas y el dolor y el sufrimiento en solitario es fuente de profunda desesperación, pero en común, de una manera organizada, es gasolina y es motor de un cambio imparable que lleva a una justicia social que ya no se puede transformar, no es irreversible. Bueno, yo creo que la PA es un movimiento social importante, pero no es el único. Aquí el movimiento estudiantil lo habéis visto. Lo que se hizo, bueno, yo lo digo anteriormente, porque el Plan Bolonia, por ejemplo, numerosas leyes que se han derogado gracias a las huelgas que se han hecho en numerosas facultades, en numerosos institutos, en numerosos centros educativos, y es lo importante, compañeros y compañeras. Yo creo que esta asociación es un Vietnam más, como dijo el Che Guevara, crear numerosos Vietnam en cada sitio, en cada lugar, en cada centro de trabajo, en cada barrio, para fundamentalmente ayudar a crear un núcleo de conflicto para demostrar que este sistema no beneficia a las personas. Este sistema es contrario a las personas. Este sistema en el que un derecho fundamental como la vivienda tienes que estar sometido al préstamo que te dé un banco, tiene que estar sometido a los intereses que tengas que pagar un banco, no es un sistema humano. Nosotros consideramos que los derechos fundamentales como la sanidad, la educación, la vivienda,
debe ser derechos garantizados y no debe estar metido ni debe estar influenciado por el ánimo de lucro que puedan tener las entidades financieras. Y eso es algo totalmente lógico. Cuando a un parado se le quita la tarjeta sanitaria, cuando privatizas la sanidad, cuando tienes la sanidad en función de que pagues, cuando aquí vosotros sabéis, las tasas universitarias, habrá habido muchos compañeros y compañeras que no han podido pagar su educación porque no han podido pagar esas tasas universitarias. Lo vemos igual que en una vivienda. ¿Por qué para acceder a una vivienda pública tengo que estar pagando un fondo buitre que me va a subir el alquiler, cuando ese suelo es de todas y de todos? ¿Por qué para acceder a una independencia, a una emancipación familiar, no puedo acceder si no es pagando millones de intereses a las entidades financieras? ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo importante de cada movimiento social. Revelarnos y hacer ver al compañero o a la compañera que no está tan ideologizado como podemos estar nosotros, porque hay que reconocerlo, política es todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Política es cualquier defensa de cualquier situación justa que consideremos en cada momento. Pero la política no es individual. Muchas veces nos cansamos todas y todos de conversaciones, como yo digo, de barra de bar, de decir, qué injusto es la reforma laboral. Qué injusta. Y esa es una persona que te dice que es tremendamente injusta la reforma laboral porque te han bajado de 45 días a 30 días el despido, en este caso, no hace huelga al día siguiente, no sale a defender o qué injusta es esta nueva reforma educativa, es que nos están quitando todo, no podemos estudiar. Bueno, bien, ¿y por qué no sales y haces huelga conmigo? ¿Por qué no vienes a pasar frío conmigo cuando esté pegando carteles por la defensa de lo que estás diciendo? ¿Por qué no te organizas? Porque el sistema ha conseguido individualizar nuestros problemas, individualizarlos. Aquí lo veis, efectivamente, vosotros lo podéis ver a pie de obra, que muchos compañeros y compañeras os dan la razón, pero no van a venir aquí a perder el tiempo. Muchos compañeros os dan la razón, la mayoría, pero dicen, no voy a perder el tiempo, prefiero estar, yo qué sé, jugando a la Play o tomando cañas, o en vez de estar poniendo carteles un viernes por la noche, prefiero estar de botellón. ¿Qué quieres que te diga? Bastante jodido hasta el mundo. Bueno, pero es que lo importante es que no está el fastidio del mundo, la justicia del mundo no es una cosa que esté hecha, no es un apriorismo, es una cosa que podemos cambiar entre todas y todos, y lo hemos visto y vosotros lo estáis viendo cómo se puede cambiar muchísimas cosas. Bueno, simplemente decir que hay que perder el miedo, hay que perder el egoísmo y hay que ser ingeniosos, efectivamente. Cuando uno pierde el miedo a luchar hoy, pierde el miedo para vencer mañana. Y nada, no os desesperéis, compañeros, no os desesperéis, porque así nos hemos visto nosotros muchísimas veces y así nos vemos aún todavía, muchísimas asambleas y en muchísimos desahucios por las mañanas pasando frío, en que la gente nos apoya, pero nos apoya desde sus casas. Y tenemos que decir que la rabia, si no se organiza, y la rabia, si no se articula, no es sufrimiento inútil. La rabia, cuando se pone en común, cuando se organiza, cuando se transforma en una solidaridad, es imparable. Y solamente recordar una frase de Salvador Allende, en momentos como ahora, que efectivamente podíamos estar aquí, crear un todo lleno y comernos el mundo en cuanto a la justicia social, porque cuando nos preguntan ¿qué es justicia social? Pues mira, algo tan sencillo como que nadie tenga tanto como para arrodillar a nadie y nadie tenga tampoco como para arrodillarse ante nadie. Eso es lo único que nos tiene que mover. Que tú piensas que eso se puede transformar desde un partido político, yo pienso que se puede transformar desde una asamblea libertaria, bien, vale, pero vamos a unirnos para derrotar al enemigo común que nos está haciendo la vida imposible. Luego, a la hora de derrotarlo, ya nos organizaremos como podamos, o como queramos, o como sepamos. Pero no nos desesperemos, porque, por utilizar una frase de Salvador Allende, la historia no está escrita, la historia la hacen los pueblos. Y no solamente los pueblos, la historia la hacéis vosotros día a día convocando acciones como esta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Jaco. Yo tengo una doble pregunta. La primera, hombre, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo único que, por ejemplo, en España pasó que los bancos, como tú dices, del tema de la dación de pago, al recibir tantas casas de gente que no había podido pagar sus hipotecas, llegaron a tener una cartera de casas tan grande que creo que el gobierno español tuvo que hacer una nueva empresa que se llama la SICAR o Sareb para vender o sacar esas casas debido a que los bancos no tenían salida para esas casas. Entonces era también la pregunta de que a mí el argumento que siempre me ponen en contra
cuando esgrimo el mismo argumento la misma argumentación que has dicho tú, es que los bancos no son inmobiliarias, me dicen. Claro, y luego también otra cosa a raíz de eso también, y es qué piensas tú, porque también otro argumento que me ponen en contra es que el derecho de la Constitución a tener una vivienda digna, a mí me dicen que es un derecho, por supuesto, pero es el derecho a tener la opción a llegar a tener una vivienda digna, no el caso de que todo el mundo, por ser español, ya tenga una vivienda digna. Entonces mi pregunta era, ¿qué modelo propones tú para asegurar el acceso de todo español a una vivienda digna sin, por así decirlo, porque yo creo que no tenemos los medios suficientes para coger y a cada joven, por así decirlo, que se quiere emancipar, darle una casa? Entonces, ¿qué medio? Porque yo no encuentro esa solución, no encuentro el modelo. Vale, respecto a lo primero que has dicho, es cierto que igual que nosotros nos articulamos, igual que nosotros buscamos la mejor forma de intentar desenmascarar las injusticias que tienen las entidades financieras y las estafas, ellos se organizan de igual manera. El capital y los bancos se organizan para seguir estrangulando la vida a base de intereses de los hipotecados. ¿Qué están haciendo ahora? Aparte de la Sareb, que es una sociedad que la has pagado tú y la he pagado yo, que es la sociedad de activos tóxicos, en las cuales cuando por así decirlo, los fracasos a la hora de conceder hipotecas de las entidades financieras son asumidas por una empresa que grabábamos tú y yo, que curioso, cuando tú fracasas a lo mejor no te ayuda el Estado, pero cuando fracasan los bancos sí. ¿Qué están haciendo ahora las entidades financieras? Y es una de lo que estamos luchando fundamentalmente de la plataforma afectadas por la hipoteca. Están titulizando las hipotecas, las famosas titulizaciones. ¿Qué son las titulizaciones? Aquí ya me cuesta porque yo no soy matemático, pero bueno, os lo explico así a grosso modo. Como las deudas, los paquetes tóxicos de las entidades financieras dan un balance negativo a estas entidades a la hora de cuadrar los balances anuales, hay fondos buitres que vienen y compran las deudas para revender las deudas. No sé si me explico. Salen las deudas de, por ejemplo, de Bankia, como Bankia o Credifim o Caja Castilla-La Mancha, tienen numerosas cláusulas abusivas que hacen que el 50% de las hipotecas que han dado no se puedan pagar, entonces quiebra la entidad financiera. ¿Qué hacen? Pues vienen los fondos de titulización, compran esas deudas y luego las revenden, ¿vale? Esos fondos de titulización, en teoría, no pueden seguir reclamando la deuda a las personas, porque no son con los acreedores con los que tú anteriormente has firmado. No sé si me explico. Es una operación de ingeniería económica que es difícil, pero que estamos intentando profundizar para que respondan los bancos de las hipotecas basura que han otorgado a los hipotecados, por ejemplo. Son caminos en los que nos dejamos la cabeza todas y todos para intentar ver que, como ellos intentan evadir su responsabilidad a la hora de otorgar una salida, pues nosotros nos la ingeniamos. Por ejemplo, una operación de quita de capital. ¿Por qué tengo yo que estar pagando si la vivienda en su momento costaba 200.000 euros y me dieron un préstamo de 200.000, una vivienda en Vallecas? Ahora está en 80.000 la vivienda. ¿Por qué tengo yo que seguir pagando? Solo tengo que asumir yo el precio de la minusvalorización de la vivienda, de la depreciación. ¿Por qué tengo que asumirlo? Que esas son a partes iguales, que yo pague lo que realmente cuesta el bien, porque se sobretasó en su momento. Y esas son las famosas quitas de capital que los bancos no la quieren otorgar. Y respecto a lo último, pues evidentemente yo aquí ya te hablo con la ideología que tengo. Yo creo que a cada uno hay que darle según sus posibilidades y según sus necesidades. Evidentemente, yo primero, utilizando la terminología de la Unión Europea, de las directivas de la Unión Europea, tú, por ejemplo, si te quieres independizar y tienes un ingreso, evidentemente, de 600 euros, tú no puedes pagar una vivienda pública que te den más del 30% de tus ingresos. Yo creo que debe haber viviendas públicas y, por ejemplo, cuando en España existen más de 6 millones de viviendas vacías, 6 millones, 6 millones. Yo creo que efectivamente debe haber un plan integral para despropiar el uso de estas viviendas de entidades financieras y dar salida a las numerosas viviendas que existen públicas. En el BIMA, 1/3 de viviendas públicas están vacías, para que tú, en función de tus posibilidades, compañero, o sea, tú no tienes por qué pagar lo mismo que yo o que él, no, porque a cada uno según sus posibilidades. Y efectivamente, y si tú ganas 300 euros, deberás pagar un alquiler como mucho 100 euros. Y efectivamente, viviendas hay. ¿Y cómo podemos acceder a la vivienda? Ahora termino diciendo, evidentemente, existiendo una banca pública. Una banca pública, que eso es fundamental. Una banca pública que no mire
que su único interés no sea cobrar intereses a los hipotecados. Si a ti te da un préstamo una banca pública que prácticamente le vas a pagar lo que te ha prestado, no vas a estar sometido a lo que es el estrangulamiento que te hace una entidad financiera a la hora de cobrarte intereses, que es de lo que viven las entidades financieras. A lo largo de la vida del préstamo prácticamente pagas igual de intereses que de capital, una gran cantidad de intereses, que es lo que le regalas al banco, que es de lo que se nutre el banco, ¿vale? No sé si te he contestado a mi pregunta, decir, no te he contestado. Has contestado dos matizaciones y luego si quieres lo respondes después, que es una, por supuesto, como en Alemania hay un régimen de vivienda social que yo también estoy a favor de reforzar en España. Claro, yo lo que te pregunto es, ¿eso no pondría en jaque al estado de bienestar en parte por la inversión que conllevaría? Es que aquí en España hay que reconocer que tenemos una superestructura, un pensamiento bastante condicionado por el franquismo. Aquí, y ahora te enlazo lo que voy a decir, hubo un ministro que se llamaba José Luis Arrese, de la vivienda franquista, que dijo que era preferible tener un país de propietarios antes que de proletarios. Porque el pequeño propietario se le controla mucho más que al proletario que no tiene bienes. Y aquí enlazo con lo que tú me estás preguntando. En España no existe cultura de alquiler, a diferencia de otros países como Alemania, como Suecia, como Francia. En España no existe cultura de alquiler. En España, y aquí tenemos que reconocer todas y todos que hemos tenido mucha culpa, parece que el que no tiene no es. Que el que no tiene un coche, que el que no tiene una casa. ¿A qué voy a estar pagando el alquiler si la casa no es mía? Bueno, sí, a mí lo que me interesa es tener la vivienda y vivir. El que sea mía o no es mía es algo, o debería ser algo totalmente secundario. Entonces, pues evidentemente fomentar las políticas de alquiler, pero un alquiler que sea razonable. Nosotros también estamos luchando porque la ley de arrendamientos urbanos se modifique. La ley que rige el alquiler es una ley que está totalmente orientada a beneficiar al propietario, no al inquilino. ¿Qué se debería hacer? Pues evidentemente, primero, dar salida, paralizar, como hemos pedido en Madrid, por centrarnos en Madrid. Nosotros desde la plataforma de afectados por vivienda pública y social, a la que también pertenezco, hemos recurrido en un recurso contencioso administrativo a la venta de 3.000 viviendas públicas a Goldman Sachs, en Casa Cibeles, que curiosamente ya sabéis quién está en el Consejo de Administración, está el señor Cabero, que es concejal en el Ayuntamiento de Madrid con Esperanza Aguirre, pero bueno, eso es otro tema. Hemos conseguido sentar al gerente del IBIMA en el banquillo, por ejemplo. Eso. Primera medida, si tuviéramos el gobierno, si esto fuera la mesa del Consejo de Ministros y pudiéramos decir qué medida podríamos tomar, pues paralizar toda la venta de vivienda pública de la Comunidad de Madrid, revertirla, porque hay un tercio de viviendas vacías, y expropiar el uso, y abiertamente expropiarlo todo a los bancos, que tienen las entidades, que estas viviendas han sido despojadas de los titulares por procedimientos de ejecución hipotecaria injustos y ponerlas al servicio de la ciudadanía, a como mucho un 30% de los ingresos que tenga esa persona. Y por supuesto que supondría un desembolso para el Estado. Pero bueno, en este caso sería compensable con otra fuente de ingresos, como podemos decir, por ejemplo, evitar el fraude fiscal en muchos de los casos, y creo que es posible, efectivamente una política de vivienda es posible. Es posible, tú vas por Vallecas, vas por el ensanche de Vallecas y ves cómo la vivienda normalmente de la empresa municipal de la vivienda de Madrid están la mayor parte vacías, porque tenían que pagar 700 euros de alquiler por una vivienda de 50 metros. ¿Qué hace? ¿Qué hacía en este caso el Ayuntamiento de Madrid anterior? ¿Y qué hacía? Despreciar lo público. Esto ya lo hemos visto en muchísimos de los casos. Los hospitales públicos están totalmente, les ahogas por ausencia de ingresos, para que luego venga el bombero pirómano, venga una entidad privada a solucionar lo que no hace bien lo público. Las empresas públicas de vivienda, que debería estar al servicio de ti, de mí, de querernos emancipar y de pagar un 30% de lo que cobremos, pues efectivamente estaban sucias, estaban muy mal arregladas, estaban cayendo, no había, el precio de alquiler no se adaptaba a las circunstancias de cada persona, había desahucios constantemente. Entonces, ¿qué pasaba? Que los vecinos tenían una queja de lo mal que se portaba la empresa municipal de la vivienda. Bueno, pues ya viene el bombero pirómano, yo creo un problema y yo mismo lo soluciono. ¿En qué sentido? Ya vienen las entidades financieras, los fondos buitres, a quedarse con la vivienda pública, y ya hemos perdido tú y yo, ya hemos perdido, ya no podemos acceder a esa vivienda en un precio asequible. Sí, yo quería saber tu opinión, porque acerca de... Me parece que el Tribunal Supremo no ha declarado nulas las cláusulas suelo, pero también en la sentencia argumentaba que no se podía devolver
eso que se había cobrado de forma abusiva, porque supondría una desestabilización del orden fiscal o el orden bancario que habría en España. Que, si no ¿tu opinión o...? Sí. A ver, una cláusula suelo, a ver, quiere decir que efectivamente tú cuando firmas una hipoteca tú pagas capital que te han prestado e intereses. Y los intereses es normalmente Euribor más un diferencial. Y claro, a ti cuando te hacen esa hipoteca, que es un préstamo, que es un contrato de adhesión. ¿Qué quiere decir un contrato de adhesión? Un contrato en el que tú no puedes negociar nada, que te dicen abiertamente lentejas, ¿las comes o las dejas? Tú no puedes negociar nada, aquí está. Si quieres hacer una casa, toma esto. Y curiosamente, y ya que enlace, y ahora te vengo con el tema de las cláusulas suelos, no puedo pagar este préstamo porque es que voy a estar hasta los 90 años. Bueno, pues yo te busco una balista. Te busco una balista que puede ser incluso tu familia o incluso no conocerle, y ahí es una de las condiciones de abusividad. Pero respecto a lo que es el tema de las cláusulas suelo, sí, muy importante. A ti te decían, va a estar sometido en el pago de interés a los vaivenes del Euribor. Y dices, vale, lo acepto. Cuando ha estado el Euribor por las nubes, tú has estado pagando hasta 1.500 y 1.800 euros en una vivienda en Vallecas, que no estoy hablando, o en Carabanchel o en Villaverde o en Alcorcón, de donde soy yo. O sea, no estamos hablando de vivienda, 1.800 al mes. Vale, pues cuando bajaba el Euribor, había un suelo que le impedía bajar, que era un 3,5. O sea, que no podía bajar de menos de 800 euros o 900 euros. Eso no es un equilibrio entre las partes. Eso no es un equilibrio entre las partes. Algunas veces ellos se escudaban en que realmente ponían un techo, pero bueno, te ponían un techo del 18%, es que nunca llega el Euribor al 18%. Entonces dices, esto no es un equilibrio entre las partes. O sea, qué cachondo, ¿no? Que cuando baja, baja. Cuando sube, puede subir todo lo que quiera. Pero que cuando baja no puede bajar de 800 euros o de 900 euros, de los cuales, vuelvo a repetir, 400 son de capital y otros 400 son de los que le regalas al banco por los intereses. Bien, que normalmente, y eso es la desgracia, la justicia, decía un filósofo francés que debe ser la boca muda de la ley. Bueno, la justicia no del todo es la boca muda de la ley. La cláusula suelo del Tribunal Supremo establece que es ilegal y contraria a derecho y contraria a la equidad de las partes. Nosotros consideramos que se tiene que proceder a la devolución de esas cantidades y que los procedimientos de ejecución hipotecaria que se han iniciado, entre otras cosas por esa cláusula suelo, deben ser declarados nulos. ¿Por qué? Porque no es una cláusula accesible a la hipoteca, no es una cláusula que sea insustancial, es que tú no has podido pagar porque existía una cláusula suelo que te impedía pagar esa cantidad. Y otra famosa cláusula, también la habréis oído hablar, el vencimiento anticipado. El vencimiento anticipado es que te podía demandar el banco porque debieras un céntimo, te podía reclamar todo el capital pendiente. Todo el capital pendiente. Porque debieras un céntimo, porque dejas de pagar un céntimo, te podía reclamar los 300.000 euros. Y decía el banco, no, si nosotros normalmente no lo hemos hecho, es que me da igual. Es que esa amenaza en un préstamo hipotecario supone un quebrantamiento de la igualdad de las partes. Yo a ti a lo mejor no te mato, pero decirte te voy a matar a la salida ya supone un hecho delictivo. No sé si me explico lo que quiero decir, pero es que no te he matado, pero te estoy diciendo constantemente que te voy a matar, ¿vale? Y aunque no te mate, pues es lo mismo que el vencimiento anticipado. Entonces, y los intereses de demora. Los intereses de demora, efectivamente, cuando tú no podías pagar, te ponían no solamente el suelo y el Euribor, sino que te ponían unos intereses de demora del 29%. Por eso muchas veces dices, bueno, pero si mi préstamo fue de 150.000 euros, ¿por qué ahora debo 300.000? Bueno, ¿qué han hecho los jueces hasta ahora? Los jueces normalmente han ido por la calle del medio. Dicen, reconocen, porque no les queda más remedio, que esas cláusulas abusivas son ilegales, porque así lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y efectivamente el derecho comunitario, al haber firmado España la participación en las instituciones europeas, es derecho aplicable en territorio español. Van por la calle del medio. ¿Cuál es la calle del medio? Recontar la deuda. Vale, te calculas la deuda quitando la cláusula suelo y quitando los intereses de demora. Pero nosotros decimos, no se confunda. No se confunda. El mero hecho de que esté una cláusula abusiva, una cláusula nula en un contrato hipotecario supone la nulidad del contrato. Y más cuando estas cláusulas han sido motivo por el que tú no has podido pagar. Y los jueces van por la calle, sí, son nulas, pero como tú acabas de decir, no estropeemos la situación, la macroeconomía. Y efectivamente no rompamos la macroeconomía y procedamos, en este caso, a recalcular la deuda y se acabó. No, esos préstamos hipotecarios han sido contrarios, incurren en dolo penal en muchos de los casos. Por tanto, nosotros lo que hacemos es proceder a la devolución de las cantidades
o pedimos a las entidades financieras que procedan a la devolución de las cantidades. Pero eso es curioso, porque cuando muchísimas personas, y esto es lo que es el origen de la paz, o sea, principalmente la batalla, la mejor forma para perder una batalla es no llevar la iniciativa nunca. No lleva la iniciativa. El cambio de iniciativa a la hora de tener una batalla, eso es por utilizar un símil futbolístico, utilizar un símil de muchísimos deportes, o en todo en la vida, la iniciativa normalmente la suele tener el que gana, aunque se equivoque, aunque es más fácil estar en la retaguardia, pero bueno, la iniciativa es fundamental para una victoria. Bueno, cuando a ti te estén llamando, y los bancos normalmente te llaman hasta las 3 de la mañana, paga la letra que debes, y si no, te llaman a los avalistas, que pueden ser en muchos de los casos los padres, y crean, ¿qué es lo más terrible de esto? Que el más del 50% de unidades familiares que han firmado un préstamo hipotecario, la mayor parte se han roto. ¿Por qué? Pues porque han quebrado, ha supuesto tal dolor en la unidad familiar que esta unidad familiar se ha terminado rompiendo. Pero no solamente las parejas, sino con los padres que han sido avalistas, con los cuñados que han sido avalistas. ¿Por qué? Pues por las llamadas de acoso, las amenazas de las entidades financieras. Y nosotros decimos, bueno, se acabaron los acosos, ahora, utilizando una frase, y nosotros siempre hay que tener en cuenta que hemos utilizado unos medios muy pacíficos y respetuosos con los derechos fundamentales. Pacífico no quiere decir que seamos tontos. Hemos pasado la iniciativa de las entidades financieras, es decir, pues ahora te vamos a acosar a ti hasta que no devuelvas las cantidades de las cláusulas suelos. Vamos a estar todos los días en las entidades financieras denunciando al director o a la entidad que ha puesto este crédito, que nos ha puesto en circulación este crédito, que hasta que no devuelva estas cantidades, hasta que no establezca una condonación de deuda o hasta que no establezca una quita de capital, no nos vamos a ir de aquí. Y la famosa frase del que el miedo ha cambiado de bando ha sido muy efectiva, desgraciadamente. Claro, ¿y qué han hecho? Cuando han visto que ha sido efectiva, el remedio o el intentar poner puertas al campo y al mar del Estado que tenemos, que es un Estado que está al servicio de los poderosos, ha sido la ley Mordaza, de no poder concentrarse en las puertas de las entidades financieras so pena de pena de prisión. Bien, fundamentalmente los jueces, nosotros hemos denunciado a jueces por prevaricación, porque consideramos que están prevaricando en muchos de los casos cuando no declaran abusivas y contrarias a ley los procedimientos de ejecución hipotecaria derivados de préstamos injustos. Bueno, pero los jueces no lo están haciendo, salvo algunos con una confianza social importante, la mayor parte no lo están haciendo. A mí me gustaría saber, cuando llega una persona a una asamblea de la PA o a una oficina y dice tengo este problema y me están amenazando con quitarme mi casa, es decir, ¿cuál sería el proceso desde que esa persona llega a la oficina o a la asamblea hasta que se llega a un acuerdo con el banco o se gestiona el problema? Pues primero, cuando una persona acude a la PA, a las asambleas que hay en cada barrio, en cada pueblo, pues nos encontramos con una persona que está desesperada, una persona que piensa que mañana se va a ir a la calle porque el banco se lo ha dicho, una persona que viene llorando. Pues lo primero que tenemos que hacerla ver a esta persona es que no está sola, Primero, la solidaridad, y aquí puedo parecer un poco cursi, pero como dijo el Che Guevara, el amor es el sentimiento más revolucionario que puede haber. Demostrar a esta persona que no está sola, que ha sido víctima de una estafa y que se la va a ayudar, y que si ella quiere luchar, por eso lo que se busca es el empoderamiento, que si ella quiere luchar, nosotros vamos a estar hasta el final luchando con ella. Se analiza la escritura, se analiza la hipoteca, o se analiza el procedimiento si tiene desahucio, se intenta paralizar vía judicial, y la vamos a acompañar a las entidades financieras, para que toda la humillación que ha recibido esa persona en las entidades financieras, de decir, anda, calla, paga, anda, pues quédate sin comer, anda, que te vas a ir anda no haberte metido en todo eso, se transforme en decir, no, mire, director o directora, usted no tiene derecho a tratar a esta persona así, y esta persona tiene una serie de derechos, como son las operaciones de quita de capital, como son las operaciones de reestructuración hipotecaria, o como son numerosas moratorias para que esta persona no se tenga que ir de su casa. Y esta persona ya va cogiendo confianza, se va empoderando y va diciendo, joder, pues no soy tan mala, pues no he vivido por encima de mis posibilidades, joder, pues no he sido tan torpe de pedir un préstamo hipotecario de 200.000 euros cuando la vivienda tal, pues no he sido bien, pues la vamos diciendo, mira, tú has sido engañado con la cláusula suelo, pues no soy tan analfabeta de no haberme dado cuenta de que. Entonces vas empoderando y vas formando, pues por así decirlo, un activista, que es nosotros la mayor satisfacción. Yo llevo en la PAM muchos años, pero la mayor satisfacción es cuando viene una persona deshecha una asamblea, la abrazas, la animas, ves cómo está, como muchas personas están como ella, se van organizando, van hablando, y esa persona se transforma, cuando se soluciona o no su problema, se transforma en un activista que está haciendo con los demás lo que han hecho con ella. Y ese contrapoder, y ese romper relaciones
utilitarista, de decir, te doy en función de lo que tú me tengas que dar, es lo que construye el mundo nuevo, que es el mundo nuevo que estamos peleando todos en nuestro espacio, vosotros aquí, nosotros en otro sitio, es el mundo nuevo, el crear este contrapoder en que efectivamente no nos mueva el dinero y que nos mueva el ansia de buscar derechos fundamentales. Y desde luego decir a esta persona que lo que te ha pasado a ti no es una cosa caída del cielo, que no nos responsables. Y desde luego, primero, mostrar solidaridad, mostrar empatía, mostrar cariño, hacerla ver que no está sola y hacerla ver que el principal eje de su victoria ante las entidades financieras es organizarse con los demás compañeros y compañeras que tienen un mismo problema, que es un problema individual pero que tiene una salida colectiva. Mi pregunta va relacionada un poco al activismo. Antes has dicho que en un principio comenzasteis unos pocos y luego poco a poco se fue uniendo la gente. Entonces, mi pregunta es un poco, ¿cuáles han sido los problemas de esa tan baja participación? Si la falta de educación, sensibilización o demás, o puede ser un poco a lo que te has hecho referencia antes de mientras no me pase a mí, no tomo conciencia de ello. Además que por otra parte también creo que también tomaría problema la limonaza, un poco el miedo. Entonces sí, como un poco visión propia. Sí, primero, la falta de empatía y lo que es encerrarnos en nuestro mundo que ha producido este sistema, no tenemos que verlo nada más que nos dolió a todos muchísimo, muchísimo los atentados de París, que fueron terribles, pero bueno, como los atentados de París hay todos los días en Siria, hay todos los días, por ponerte un ejemplo, efectivamente, pues aquí en España, hasta que tú no has visto a lo mejor a tu vecina, o hasta que no te has visto identificada con aquel famoso desahucio de Carmen, la mujer de 84 años en Vallecas, que fue desahuciada por un prestamista, por un usurero, por una mala persona que prestó un dinero a su hijo y con unos intereses de mora totalmente contrarios y rozando la usura. Pues cuando te podías haber visto ya a tu abuela, que tranquilamente en su casa, con su casa ya pagada después de toda la vida trabajando, matándose a trabajar, pues nos sensibilizamos y a partir de ahí efectivamente es cuando dices, pues yo también voy a ayudar, porque en la PA eso sí que es verdad. O sea, yo soy abogado y aporto mis conocimientos jurídicos al servicio, pero al movimiento, al servicio de una causa. Pero cualquier persona es fundamental. La labor que hacen los psicólogos, las psicólogas, la labor que hacen, por ejemplo, hay muchos licenciados en ciencias políticas que nos redactan los comunicados, y muy bien, o sea, la labor de que cada uno pueda ejercitar, porque al ser un movimiento asambleario todo el mundo tiene algo que aportar. Es lo que te hace ir creciendo, ir superando lo que son las contradicciones del propio movimiento, que todo movimiento tiene contradicciones, hay momentos de más auge, hay momentos de menos auge, y eso es lo importante. Respecto a por qué no acude más gente, pues es la pregunta. Yo creo que por comodidad, por individualismo, por egoísmo, por falta de empatía y por falta de desconocimiento muchas veces. Yo, aparte de mi trabajo, que también trabajo, y yo en la PA efectivamente dedico igual de tiempo que en mi trabajo, y en la PA evidentemente nadie cobra, sino que es un movimiento social, yo tengo que decir que no tengo vida. O sea, me levanto desde por la mañana hasta por la noche, pero es algo tan satisfactorio que no lo cambio por nada del mundo. No lo cambio por nada del mundo, porque primero ves cómo estás ayudando a personas y ves cómo estás construyendo un mundo mejor. Y eso, yo soy un afortunado, un tremendo afortunado. Aunque me haya quitado de ver mi partido de fútbol, que me encanta, aunque esté engordando kilos porque no puedo hacer deporte ni puedo estar jugando como jugaba antes al fútbol en un equipo, pues dices, bueno, bien, pero te llena una satisfacción de, primero, ver cómo estás ayudando a personas que están siendo muy golpeadas, están sufriendo mucho, y ves sobre todo que no solamente caemos en el asistencialismo de ayudar a personas que no pueden, sino que empoderas a estas personas para que sigan luchando por la justicia social, que es lo más importante que puede haber. Y bueno, muchas gracias a todos por venir, y en especial a Manuel por aguantar la que le hemos colocado y por atendernos también. A vosotras y ánimo, que hacéis una lucha, y además, empezando en la facultad muy bien, sois un ejemplo.